Escucha, no abras los ojos todavía. Imagina que estás en una habitación oscura, en el año 1899, en Colorado Springs. El aire es seco, ligero, pero hay algo, vibrando en él, un zumbido, muy bajo al principio, como un susurro eléctrico que apenas roza tus oídos. Respira lento, inhala, siente ese olor metálico, casi como hierro mojado, como aire después de una tormenta. Exhala, ahora, abre los ojos. Frente a ti, hay una máquina gigantesca, bobinas, cables, chispas diminutas que bailan en la oscuridad, y en el centro, un hombre, delgado, inmóvil, con los ojos abiertos, pero no mirando nada que tú puedas ver. Es Nikola Tesla, y está escuchando, no con los oídos, sino con algo más profundo. De repente, crack, un relámpago artificial atraviesa la habitación, blanco, violento, hermoso. El sonido no es un trueno, es más agudo, más limpio, como si el cielo hubiese sido afinado. Tesla no se inmuta, ni un músculo, sus labios apenas se mueven, como si estuviera hablando con la electricidad, o peor, como si la electricidad le estuviera respondiendo. Respira otra vez, porque lo que estás viendo no es solo un experimento, es un intento de hacer algo que ningún ser humano había logrado antes: transmitir energía, sin cables, a todo el mundo, gratis, silenciosamente, como el aire que respiras ahora. Pero hay algo que no sabes todavía, algo que nadie te contó, algo que se esconde entre estas chispas, entre estos sonidos, entre estas noches sin dormir. Tesla estaba solo, profundamente solo, y esa soledad es la clave de todo, la clave de su genio, la clave de su caída, y la razón por la que, incluso hoy, seguimos usando sus ideas, sin recordar su nombre como deberíamos. Pero no te preocupes, no vamos a correr, vamos a caminar despacio, como él lo hacía, contando pasos, respiraciones, impulsos. Vamos a entrar en su mente, a sentir lo que él sentía, a escuchar lo que él escuchaba, y al final de este viaje, entenderás algo inquietante, algo que tal vez no te deje dormir esta noche, porque quizá Tesla no estaba inventando el futuro. Quizá, solo estaba recordándolo, pero para entender eso, tenemos que volver al principio, muy atrás, a una noche distinta, sin electricidad, sin máquinas, solo oscuridad, y una tormenta. Capítulo 1. El niño que veía relámpagos en la mente. Escucha, antes de las máquinas, antes de la electricidad domesticada, antes del zumbido constante que hoy llena nuestras ciudades, había silencio. Un silencio profundo, húmedo, antiguo. Estás en una pequeña aldea del Imperio Austrohúngaro, en Smiljan. Es de noche. La tierra huele a lluvia reciente, a madera mojada, a campo abierto. El aire es frío, pero no corta, envuelve. Respira. A lo lejos, se oye un trueno, lento, rodando sobre las colinas, como si el cielo estuviera respirando también. Dentro de una casa sencilla, de paredes gruesas, iluminada apenas por velas temblorosas, un niño no duerme, está despierto, con los ojos abiertos, fijos en la oscuridad. Es Nikola Tesla, y tiene miedo, pero no es un miedo común, no es la tormenta, no es el trueno, es lo que ocurre dentro de su mente, porque cada vez que cierra los ojos, ve cosas, destellos, imágenes nítidas, demasiado nítidas, objetos que giran, máquinas que no existen, formas de luz que se doblan y se transforman, como si alguien estuviera proyectando otro mundo, justo detrás de sus párpados. Inhala, siente ese aire frío entrando lentamente. Exhala, el niño intenta dormir, pero no puede, porque las imágenes no se detienen. No son sueños, son más intensas, más reales, casi dolorosas. A veces, un simple sonido, una palabra, una idea, desencadena una explosión de luz en su cabeza, un relámpago interior, silencioso, pero cegador, y entonces, crack,
un trueno rompe el cielo, la ventana vibra, una luz blanca entra por un instante, ilumina la habitación, y desaparece. Pero para Nicola, no desaparece, se queda, repetida, amplificada. Su mente captura ese relámpago, lo guarda, lo reproduce, una y otra vez, como si quisiera entenderlo, como si no pudiera evitarlo. Su madre, Uka Tesla, se mueve en la habitación contigua. Ella también está despierta, siempre lo está. Sus manos conocen el ritmo del trabajo, el tacto de los objetos, la lógica de construir cosas útiles con lo que hay, sin educación formal, pero con una inteligencia práctica, silenciosa, poderosa. Nicola la escucha, el roce de tela, el sonido leve de madera, pequeños gestos, repetitivos, casi hipnóticos, y algo dentro de él, se calma, porque en medio del caos de su mente, ella es orden, ella es estructura, ella es patrón, y sin saberlo, ese niño, que no puede apagar las imágenes, que siente demasiado, que escucha incluso lo que no suena, está desarrollando algo peligroso, algo extraordinario, la capacidad de construir, primero en su mente, sin errores, sin pruebas, sin necesidad de tocar nada, pero todavía no lo entiende, todavía es solo un niño, atrapado entre dos mundos, el exterior, lleno de tormentas reales, y el interior, donde los relámpagos nunca se apagan. Y esta noche, mientras el cielo ruge, y las velas tiemblan, algo se está formando, una relación, entre Nicola, y la electricidad, no como herramienta, no como fenómeno, sino como lenguaje, como si, desde el principio, el universo, le estuviera hablando, pero aún no sabe, que ese don, también será su carga. Escucha, la tormenta ya se ha ido, pero el aire, sigue cargado, como si algo invisible, permaneciera suspendido entre los árboles, entre las piedras, entre la piel. Amanece lentamente en Smiljan. La luz no entra de golpe, se filtra, suave, gris, casi tímida. Dentro de la casa, el silencio es distinto ahora, más denso, más cansado. Nicola no ha dormido. Sus ojos, abiertos toda la noche, arden ligeramente, pero no se queja, nunca se queja. Está sentado, inmóvil, mirando sus manos. Lentamente, mueve los dedos, como si esperara que algo ocurra, como si el relámpago de anoche pudiera regresar a través de su piel. Inhala, el olor ahora es diferente, pan caliente, leña, un rastro tenue de ceniza. Su madre, Uka Tesla, ya está trabajando, siempre lo está. Sus manos se mueven con precisión, sin dudar, como si cada gesto ya hubiese sido ensayado 1000 veces. Nicola la observa, en silencio. No es solo amor lo que siente, es fascinación, porque en esos movimientos simples, él ve algo más, ve sistemas, ve estructuras invisibles, ve orden, y sin darse cuenta, empieza a imitarla, pero no con madera, no con tela, no con herramientas, con su mente. Cierra los ojos, y ahí están otra vez, las imágenes, pero ahora, son distintas, más estables, más obedientes. Una rueda, girando lentamente, puede verla, desde todos los ángulos, sin tocarla, sin construirla, solo, pensándola, la detiene, la acelera, la invierte, respira, y la imagen no desaparece, permanece, clara, perfecta, como si fuese real, como si, su mente no estuviera imaginando, sino recordando algo que ya existe. Abre los ojos de golpe, el mundo vuelve, la casa, el sonido del fuego, el crujido de la madera, pero algo ha cambiado, porque ahora sabe, que puede controlar lo que ve, y eso, es peligroso. Con el paso de los días, ese poder crece, se afina, se vuelve más preciso. Nicola empieza a caminar por la aldea, pero nunca está completamente ahí. Porque mientras sus pies pisan tierra húmeda, su mente construye, siempre, puentes, ruedas, dispositivos que no tienen nombre todavía. A veces, se detiene de repente, inmóvil, mirando al vacío. La gente lo nota,
Sus vecinos susurran. Dicen que es extraño, que está distraído, que hay algo inquietante en él, y no están equivocados, porque Nicola no solo ve imágenes, también siente, demasiado. El sonido de un carruaje le resulta ensordecedor, el roce de una tela puede irritarlo, la luz, a veces, le duele, es como si su mente no tuviera filtros, como si todo entrara con demasiada fuerza, como si el mundo fuera demasiado intenso para él, y sin embargo, no se rompe, se adapta, se entrena, empieza a desarrollar rituales, pequeños hábitos, contar pasos, repetir acciones, buscar simetría en todo, 3 veces, siempre 3, porque el orden lo calma, porque el caos lo desborda, y en medio de todo eso, hay algo constante, algo que regresa una y otra vez, como un susurro lejano, la electricidad, no como concepto, no como ciencia, sino como sensación, como presencia, como si estuviera en el aire, esperando, observando, y Nicola, aún siendo solo un niño, empieza a sospechar algo, algo que no puede explicar, algo que no puede decir en voz alta, que esos relámpagos no son solo fenómenos del cielo, sino mensajes, patrones, lenguaje, y que, de alguna forma, él puede entenderlos. Pero todavía falta mucho, mucho dolor, mucho silencio, antes de que el mundo escuche lo mismo. Escucha, el tiempo pasa, lento, casi imperceptible, como el movimiento de las sombras al final de la tarde. Nicola crece, su cuerpo cambia, pero su mente no descansa. Estás ahora en una habitación más amplia, un escritorio de madera, libros apilados, gastados, con bordes suaves por el uso. El aire huele a tinta, a papel antiguo, a concentración. Nicola ya no es un niño pequeño, pero tampoco es como los demás. Mientras otros estudian, repiten, memorizan, él ve, no necesita dibujar, no necesita escribir. Cuando un profesor menciona una máquina, él la construye, dentro de su cabeza, completa, con cada tornillo, cada engranaje, cada movimiento. Puede hacerla funcionar, puede detenerla, puede mejorarla, sin tocar nada. Respira, imagina el silencio en esa sala, solo el leve pasar de páginas, el roce de una pluma, y, en medio de todo, Nicola, inmóvil, con la mirada fija, pero ausente, no está allí, está dentro. Un compañero lo observa, frunce el ceño. Hay algo incómodo en esa quietud, algo que no encaja, porque Nicola no parpadea, no reacciona. Es como si el mundo exterior hubiese dejado de existir para él, pero dentro hay movimiento constante, energía, luz, y, a veces, oscuridad, porque ese don no siempre es amable. Hay momentos en los que las imágenes se vuelven demasiado intensas, demasiado rápidas, como una tormenta que no se puede apagar, luces que estallan sin aviso, formas que se deforman, sonidos que se amplifican dentro de su cabeza, aunque nadie más los escuche. Inhala, siente esa presión, ese exceso, esa saturación. Nicola aprieta los ojos, intenta controlarlo, y entonces, recuerda, los pasos, los patrones, el orden. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Su respiración se sincroniza, su mente se alinea, las imágenes se estabilizan, y poco a poco, el caos se convierte en estructura. Es en ese momento, cuando ocurre algo importante, algo sutil, pero definitivo. Nicola deja de temer a su mente, empieza a usarla, a dominarla, a convertir ese torrente incontrolable en herramienta, y así, mientras el mundo lo ve como un joven extraño, distraído, demasiado sensible, él está entrenando algo que nadie más posee, la capacidad de experimentar sin fallar, de probar, sin construir, de ver, antes de que exista. Pero hay un precio, siempre lo hay, porque mientras más se adentra en ese mundo interior,
más distante se vuelve del exterior. Las conversaciones le aburren, las relaciones le resultan confusas, superficiales, como si todos hablaran un idioma que él ya no necesita. Prefiere el silencio, prefiere la claridad de sus visiones, prefiere lo que puede controlar, y eso empieza a aislarlo, poco a poco, sin ruido, sin drama, solo distancia, y en medio de esa distancia, hay un recuerdo que vuelve, una y otra vez, la tormenta, el relámpago, ese instante, en el que el cielo se abrió, y algo dentro de él, respondió, como si ese momento no hubiera terminado nunca, como si siguiera ocurriendo, en algún lugar de su mente, y cuanto más crece, más clara se vuelve una idea, una intuición, casi un presentimiento, que la electricidad no es solo fuerza, no es solo energía, sino algo más profundo, algo que conecta, que atraviesa, que está en todas partes, y que, de alguna forma, él está destinado a entender. Pero el destino no siempre llega como una promesa, a veces llega como una ruptura. Escucha, hay días que no anuncian lo que traen, no hay viento distinto, no hay olor extraño, no hay señales, solo una quietud engañosa. Estás en Smiljan, otra vez. Pero hoy, el aire se siente más pesado, más lento, como si el tiempo dudara en avanzar. Nicola camina, sus pasos son medidos, exactos. 1, 2, 3, siempre 3. El suelo cruje bajo sus botas. Pequeñas piedras, tierra seca, restos de hojas. Todo suena más fuerte para él. Siempre ha sido así. Pero hoy, hay algo distinto. Un presentimiento, como una vibración baja, constante, difícil de explicar. Al llegar a casa, la puerta está entreabierta, no completamente abierta, no completamente cerrada. Un detalle mínimo, pero suficiente. Su respiración cambia, inhala, más corto, exhala, más lento, empuja la puerta. El sonido es suave, pero para él, es ensordecedor. Dentro, el silencio, no hay movimiento, no hay pasos, no hay el sonido familiar de su madre, Uka Tesla trabajando, no hay orden, solo vacío. Nicola avanza, despacio, cada paso, más pesado que el anterior. 1, 2, 3. Se detiene, algo en su pecho se contrae. No es un pensamiento, no es una imagen, es una certeza. Algo se ha roto, y en ese instante, lo siente, no como una idea, no como una emoción, sino como un golpe eléctrico, frío, directo, irreversible. Su hermano mayor, Dane Tesla, ha muerto. No hay ruido, no hay grito, no hay palabras, solo una especie de vacío, que absorbe todo lo demás. Respira, pero el aire ya no llena igual, es más pesado, más difícil, más denso. Las imágenes llegan, pero no como antes, no ordenadas, no controladas, son fragmentos, destellos, recuerdos distorsionados, el rostro de su hermano, la risa, un momento cualquiera, repetido, una y otra vez, como un relámpago atrapado, pero esta vez, no hay belleza, solo dolor, y por primera vez, Nicola no puede controlar lo que ve, las imágenes lo invaden, se superponen, se deforman, el mundo exterior, y el interior, colisionan, y él, queda en medio, inmóvil, silencioso, roto por dentro, sin mostrarlo por fuera, porque así aprende, así sobrevive, no hablando, no expresando, sino, conteniendo, ordenando, estructurando el caos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero algo ha cambiado para siempre, porque ahora, su mente ya no es solo refugio, también es prisión, un lugar donde los recuerdos no se desvanecen, donde el pasado no se apaga, donde el dolor puede repetirse infinitamente, y sin embargo, es ahí, en ese mismo lugar, donde también vive su don, más fuerte que nunca, más preciso, más necesario, porque en medio de esa pérdida, de ese silencio,
de esa ausencia que no se puede llenar, Nicola encuentra algo, una dirección, un propósito, no consciente, no inmediato, pero profundo, crear, construir, entender, como si al hacerlo, pudiera imponer orden al caos, como si al descifrar el mundo, pudiera escapar del dolor, y así, sin que nadie lo note del todo, sin palabras, sin promesas, ese niño, que veía relámpagos en su mente, da el primer paso hacia algo inmenso, hacia algo que cambiará el mundo, pero también, hacia una vida marcada por la soledad, porque hay caminos, que solo se pueden recorrer, en silencio, y este, es uno de ellos. Capítulo 2. El arquitecto de un mundo invisible escucha, el sonido cambia, ya no es el susurro del campo, ni el crujir de la madera húmeda, ni el eco lejano de una tormenta. Ahora, es más denso, más constante, más humano. Estás en Nueva York, año 1884. El aire es pesado, cargado de humo, de carbón, de esfuerzo. Inhala, siente ese olor, metal caliente, aceite, sudor. Exhala, las calles no descansan. Carros pasando, voces superpuestas, pasos apresurados. Todo ocurre rápido aquí, demasiado rápido, y en medio de ese movimiento, hay una figura distinta, alta, delgada, silenciosa. Nikola Tesla, camina entre la multitud, pero no pertenece a ella. Sus ojos observan, pero no buscan rostros. Buscan patrones, luces, conexiones invisibles entre todo lo que se mueve. Respira, porque este lugar es lo opuesto a su origen. Aquí no hay calma, aquí hay ambición. Y Nikola ha llegado con una sola cosa, una idea, no en papel, no en planos, sino en su mente, completa, perfecta, esperando ser construida. Pero primero, tiene que sobrevivir, días largos, horas interminables, trabajos que no lo satisfacen, pero que lo acercan, poco a poco, hasta que un nombre aparece, un nombre que ya resuena en la ciudad, como un trueno constante. Thomas Edison, el hombre de la corriente directa, el hombre que ilumina calles, que construye sistemas, que convierte la electricidad en negocio. Nikola entra en su mundo, talleres oscuros, máquinas ruidosas, chispas pequeñas, constantes. El aire vibra, pero no es la electricidad que él imagina, es limitada, controlada, encerrada en cables, en distancias cortas, en soluciones inmediatas. Edison observa, Nikola trabaja, en silencio, sin pausa, horas que se estiran, como si el tiempo aquí no tuviera compasión. Pero hay algo que nadie más ve, mientras otros prueban, fallan, corrigen. Nikola ya ha visto el resultado, antes de empezar. Cada motor, cada circuito, cada mejora, ya existe, en su mente. Y cuando trabaja, no experimenta, ejecuta, como si simplemente estuviera copiando algo que ya conoce. Respira, porque eso comienza a notarse. Sus soluciones son rápidas, precisas, eficientes. Demasiado. Edison lo mira, no con admiración, sino con algo más complejo, interés, mezclado con desconfianza, porque lo que Nikola propone, no es una mejora, es un cambio completo, una ruptura, la corriente alterna, un sistema distinto, más limpio, más poderoso, capaz de viajar, lejos, muy lejos, pero también, difícil de controlar, difícil de monetizar, y en este mundo, eso importa, mucho. Las conversaciones se tensan, no son gritos, no son discusiones abiertas, son silencios largos, miradas que pesan, ideas que no encajan. Nikola habla poco, pero cuando lo hace, es claro, directo, inflexible, porque no está adivinando, está describiendo algo que ya ha visto, y eso, es peligroso, porque en una ciudad que vive del presente, él habla del futuro, como si ya hubiera estado allí, y pronto, ese choque, será inevitable. Escucha, las noches en Nueva York, no son silenciosas, nunca lo han sido.
Incluso cuando la ciudad parece descansar, hay algo que sigue despierto, un murmullo constante, lejano, persistente, como un corazón, que no deja de latir. Dentro del taller de Thomas Edison, la luz es artificial, amarilla, cansada, parpadea a veces, como si también estuviera agotada. Nikola trabaja, horas que se derriten unas sobre otras. El tiempo pierde forma aquí, no hay mañanas claras, ni noches definidas. Solo continuidad, solo esfuerzo. Inhala, el aire está cargado, aceite espeso, metal caliente, un leve olor a ozono, cuando las chispas saltan. Exhala, las máquinas suenan, ritmos repetitivos, engranajes, vibraciones. Pero para Nikola, todo eso es fondo, ruido, porque su atención está en otra parte, en algo que no se ve. Cierra los ojos un instante, y ahí está, el sistema completo, corriente alterna, fluyendo, subiendo, bajando, transformándose, como una respiración, expansión, contracción, expansión, contracción. Puedes sentirlo, no solo verlo, como si la energía tuviera ritmo, como si estuviera viva. Abre los ojos, y el taller le parece limitado, pequeño, encerrado, porque lo que él imagina no cabe aquí, no cabe en cables cortos, ni en soluciones inmediatas. Y entonces, habla, explica, describe su visión, transformadores, distribución a larga distancia, eficiencia, elegancia, pero las palabras no alcanzan, porque lo que él ve es demasiado claro, demasiado adelantado. Edison escucha, en silencio, sus dedos golpean la mesa, lentamente. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero no es el mismo ritmo que calma a Nikola, es un ritmo de cálculo, de negocio, de control. Finalmente, responde, no con entusiasmo, no con curiosidad, sino con resistencia, porque aceptar esa idea significa cambiar todo, y Edison no quiere cambiar, quiere perfeccionar lo que ya tiene, dominarlo, venderlo. La tensión crece, no explota, se acumula, como carga eléctrica antes de una descarga. Nikola lo siente, en el aire, en las pausas, en las miradas que se evitan, y aún así, sigue, trabaja más, propone más, porque no puede detenerse. No es ambición, no es ego, es necesidad, como si esa visión dentro de él exigiera salir, exigiera materializarse. Pero hay un límite, siempre lo hay, un momento en el que dos caminos dejan de cruzarse, y ese momento llega, sin dramatismo, sin grandes palabras, solo una ruptura silenciosa. Nikola se va, deja atrás el taller, el ruido, las luces cansadas. Sale a la calle, la noche lo recibe, fría, húmeda, real, respira, profundo, por primera vez en mucho tiempo, el aire no está saturado de máquinas, sino de posibilidades, pero también, de incertidumbre, porque ahora, está solo, otra vez, sin apoyo, sin estabilidad, sin garantías, solo con su mente, y sus visiones, y en medio de esa oscuridad, mientras la ciudad sigue latiendo, Nikola camina, sin prisa, sin rumbo claro, pero con una certeza, que no va a ceder, que no va a reducir su visión, para encajar, que si el mundo no entiende, tendrá que cambiar, y mientras avanza, una idea se hace más fuerte, más definida, más inevitable. La electricidad no pertenece a unos pocos, no debe ser limitada, no debe ser controlada, debe fluir, libre, como el aire, como la luz, como ese susurro invisible, que él ha escuchado desde niño, y pronto, alguien más, también lo escuchará. Escucha, el frío ahora es más intenso, no el frío limpio del campo, sino uno húmedo, urbano, que se cuela entre la ropa y se queda. Las calles de Nueva York siguen llenas, pero para Nikola, se han vuelto más lejanas. Camina sin rumbo fijo, sus zapatos desgastados rozan el pavimento irregular, el sonido es constante, repetitivo, casi hipnótico. 1, 2,
3. 1, 2, 3. Respira. No hay taller, no hay máquinas, no hay ingreso estable, solo silencio interior, y una idea que no se apaga. Durante días, acepta trabajos menores, cavar zanjas, manipular cables, tareas simples, físicas, pesadas. Sus manos, que antes dibujaban sistemas invisibles en el aire, ahora se hunden en tierra húmeda. El barro se pega a su piel, frío, denso, real. Pero incluso ahí, mientras su cuerpo trabaja, su mente sigue construyendo, siempre, circuitos que giran, campos que oscilan, energía que fluye sin obstáculos, como si ese mundo interior no dependiera de las circunstancias externas, como si fuera inevitable. Inhala, el aire huele a tierra removida, a hierro oxidado, a esfuerzo. Exhala, el cansancio llega, pero no lo detiene, porque hay algo más fuerte que el agotamiento, la visión. Y entonces, como ocurre a veces en la vida, cuando todo parece detenido, algo cambia, un encuentro, una conversación, un instante pequeño, que lo altera todo. Nicola conoce a George Westinghouse. No es un hombre impulsivo, no es ruidoso, su presencia es distinta, más abierta, más receptiva. Escucha, de verdad escucha. Nicola habla, no rápido, no exaltado, sino con esa calma intensa que tiene quien ya ha visto lo que describe. Le explica la corriente alterna, su capacidad de viajar largas distancias, de transformarse, de adaptarse, de alimentar ciudades enteras, sin perder fuerza. Westinghouse no interrumpe, sus ojos siguen cada palabra, cada pausa, cada respiración, y algo ocurre. No es inmediato, no es espectacular, es reconocimiento, como si, por un momento, dos mentes estuvieran viendo la misma imagen. Respira, porque ese instante es raro, muy raro, y suficiente. Westinghouse decide apostar, no por una máquina, no por una patente, sino por una visión, y eso lo cambia todo. Nicola vuelve a un taller, pero este es distinto. El ambiente es más ligero, más abierto, las ideas no chocan, se expanden. Las máquinas ya no son límites, son herramientas, y por primera vez, lo que vive en su mente, empieza a tomar forma en el mundo real. Motores de corriente alterna, sistemas completos, diseños que funcionan, tal como él los vio, sin correcciones, sin errores, como si la realidad estuviera alcanzando a su imaginación. Y entonces, la electricidad cambia, deja de ser contenida, empieza a viajar, a expandirse, a iluminar más allá de lo inmediato. Pero no todos celebran, porque cada avance también es una amenaza, y en algún lugar de la ciudad, alguien observa, alguien calcula, alguien se prepara para resistir. Thomas Edison no ha desaparecido, y su mundo está en riesgo. Lo que comienza ahora no es solo una competencia, es una guerra, silenciosa al principio, pero inevitable, una guerra entre dos formas de ver la electricidad, entre control y expansión, entre negocio y visión. Y en el centro, Nicola, no como soldado, sino como canal, como alguien que no lucha por poder, sino por algo más difícil de explicar, una idea, que insiste, que empuja, que no se detiene, y pronto, esa guerra, iluminará el mundo, de una forma, que nadie olvidará. Escucha, la electricidad, ya no es un susurro, ahora, es espectáculo. Estás en Exposición Mundial de Chicago de 1893. La noche cae, pero no hay oscuridad, no realmente. Miles de luces se encienden al mismo tiempo, de golpe, como si el cielo hubiera descendido, y se hubiera instalado sobre la tierra. El aire vibra, no por el ruido, sino por la sensación. Esa presencia invisible, que lo llena todo. Inhala, huele distinto aquí. Ozono ligero, metal nuevo, expectativa. Exhala, la multitud observa, miles de personas, sus rostros iluminados, con una mezcla de asombro y desconcierto, porque lo que están viendo, no es solo luz,
es el futuro, y ese futuro funciona con corriente alterna. El sistema de Nikola Tesla y George Westinghouse. Las luces no parpadean, no fallan, no se debilitan con la distancia, fluyen, constantes, elegantes, como una respiración perfecta. Expansión, contracción, expansión, contracción. Nikola está allí, pero no en el centro, no busca atención, se mantiene ligeramente apartado, observando, siempre observando. Sus ojos no están en la multitud, están en la luz, en cómo se distribuye, en cómo se comporta, en cómo responde, porque para él, esto no es una demostración, es confirmación, algo que ya sabía, algo que ya había visto, mucho antes, en silencio, dentro de su mente. Y sin embargo, hay algo más, algo que pocos notan, porque mientras el mundo celebra, la tensión crece. Thomas Edison no se ha rendido, ha respondido, con miedo, con estrategia, con espectáculo también, pero distinto, más oscuro, más crudo, animales electrocutados en público, demostraciones diseñadas para sembrar terror, para asociar la corriente alterna, con peligro, con muerte. Respira, siente ese contraste, luz y sombra, progreso y miedo, y en medio, Nikola no responde con ataques, no entra en el juego, porque su lenguaje no es el conflicto, es la demostración, y así, cuando llega su momento, no habla largo, no argumenta, actúa, sube al escenario, su figura es delgada, casi frágil, pero su presencia es intensa, silenciosa. Toma una lámpara, un tubo, lo sostiene en su mano, sin cables, sin conexión visible, y entonces, la energía fluye a través de él, no lo daña, no lo rompe, lo atraviesa, como si su cuerpo fuera parte del circuito. La luz se enciende, brilla, suave, constante, casi irreal. La multitud contiene la respiración. No hay aplausos inmediatos. Solo silencio, un silencio lleno de asombro, como el que aparece cuando algo rompe completamente lo que creías posible. Nikola no sonríe, no celebra, solo observa, porque para él, esto no es magia, es comprensión, es escuchar y responder, como lo hacía de niño, con los relámpagos, con las visiones, con ese lenguaje invisible, que ahora, el mundo empieza a percibir, y en ese instante, sin gritos, sin guerra abierta, la balanza se inclina, la corriente alterna, gana, iluminará ciudades, cruzará distancias imposibles, cambiará la vida de millones, y Nikola se convierte en el arquitecto de algo que no se ve, pero que lo conecta todo. Pero incluso en la luz más brillante, siempre hay una sombra que se alarga, y en su caso, esa sombra aún no ha llegado. Escucha, después de la luz, llega el eco, no un sonido claro, sino una sensación que permanece, flotando, suave, como polvo iluminado. La Exposición Mundial de Chicago de 1893 termina, las multitudes se disuelven, las luces se apagan, los pabellones quedan en silencio, pero lo que ocurrió allí, no desaparece, se expande, como una onda invisible, atravesando ciudades, países, continentes. Respira, estás ahora lejos de Chicago, el aire es más húmedo, más frío, más pesado, mientras las ciudades se iluminan, mientras el progreso avanza, hay algo que no cambia, dentro de él, la soledad, porque incluso rodeado de reconocimiento, de éxito, de logros que otros celebrarían sin descanso, Nikola sigue caminando solo, observando, pensando, escuchando, siempre escuchando, como si aún esperara algo más, algo que no está en las máquinas, ni en los sistemas, ni en la luz visible, sino en ese lenguaje más profundo, que percibió desde niño, y ahora, con el mundo ya iluminado, su mente no se detiene, no descansa, va más allá, mucho más allá, hacia ideas, que incluso este nuevo mundo, aún no está listo para aceptar, y es ahí, donde comienza el verdadero conflicto. Capítulo 3.
El hombre que quiso dar energía al mundo. La madera cruje suavemente con el aire. Los cables densos vibran apenas, como cuerdas invisibles. Inhala. El olor es terroso. Tierra removida. Hierba húmeda. Un leve rastro de metal nuevo. Exhala. Nicola camina alrededor de la torre. Despacio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sus ojos recorren la estructura, pero no ven solo lo que está ahí. Ven lo que falta, lo que aún no se ha construido, lo que ya existe, en su mente. Cierra los ojos, y entonces, la torre se completa, no físicamente, sino en su interior. La ve activa, vibrando, resonando con la tierra misma. Ondas que viajan, no solo por el aire, sino a través del suelo, como si el planeta entero fuera un conductor. La energía no sube ni baja, se distribuye, se comparte, sin cables, sin límites, sin dueño. Respira, porque esa es la clave, sin dueño. Y ahí está el problema. Mientras Nicola ve un mundo libre, otros ven pérdida, control que desaparece, ganancias que no pueden medirse, porque si la energía es gratuita, si fluye como el aire, entonces, ¿quién la vende? ¿Quién la posee? ¿Quién la controla? Abre los ojos. La torre sigue en silencio, incompleta, esperando, pero en otro lugar, en una habitación cerrada, lejos del viento, lejos de la tierra. J.P. Morgan piensa, no en ondas, no en resonancia, sino en números, en estructuras de poder, en sistemas que deben sostenerse, y poco a poco, la duda crece, las preguntas cambian, ya no son técnicas, son económicas. Comillas, ¿dónde está el beneficio? Comillas, ¿cómo se mide? Comillas, ¿cómo se cobra? Nicola responde, pero sus respuestas no encajan, porque no habla de precios, habla de humanidad, no habla de control, habla de acceso, y eso no es lo que Morgan quiere oír. Respira, el flujo se ralentiza, el dinero se detiene, primero sutil, luego evidente, la construcción se frena, los trabajadores desaparecen, las herramientas quedan inmóviles, el viento sigue soplando, pero la torre ya no avanza. Nicola regresa cada día, camina entre lo que queda, observa, ajusta en su mente, repite cálculos invisibles, como si aún pudiera terminarla, solo con pensarlo, pero esta vez, no es suficiente, porque el mundo exterior no responde a su lógica interna, no sigue sus visiones, y por primera vez, hay una grieta, no en su genio, sino en su capacidad de materializarlo. El silencio crece, más pesado que antes, más definitivo, y la torre, esa estructura que prometía cambiarlo todo, se convierte en algo distinto, un símbolo, no de éxito, sino de interrupción, de lo que pudo ser, y no fue. Respira, siente esa pausa, ese momento suspendido, porque aquí, el conflicto deja de ser externo, ya no es Edison, ya no es la guerra visible, ahora, es más profundo, más silencioso, más inevitable, es el choque entre una visión pura y un mundo que no está dispuesto a aceptarla, y en ese choque, Nicola empieza a perder algo más que apoyo, empieza a perder su lugar en el mundo. Escucha, el silencio ahora es distinto, no es el silencio fértil, lleno de ideas, ni el que precede a una tormenta, es más pesado, más lento, como si el tiempo se hubiera espesado. La torre Wardenclyffe sigue ahí, pero ya no respira, no vibra, no crece, se ha detenido, como una idea, atrapada a medio camino. Inhala, el aire está frío, más frío que antes, huele a madera envejecida, a metal que empieza a oxidarse, a abandono. Exhala, Nicola camina entre los restos, sus pasos suenan más huecos ahora. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero el ritmo ya no lo calma igual, se detiene, mira hacia arriba, la estructura recorta el cielo, inmóvil, silenciosa, y por un instante, cierra los ojos, como siempre ha hecho,
como si pudiera completar lo que falta, desde dentro, y lo ve, la torre activa, la energía fluyendo, el mundo conectado, como una red invisible, viva, pero esta vez, hay interferencia, la imagen no es limpia, se fragmenta, se distorsiona, como si algo estuviera bloqueando la señal. Abre los ojos, y la realidad no cambia. Respira, porque este es el punto, el momento en el que incluso su mente empieza a encontrar límites. Las deudas crecen, las puertas se cierran, las invitaciones desaparecen. El mundo que antes lo observaba con asombro, ahora lo mira con distancia, con duda, a veces, con desdén. No es práctico, demasiado adelantado, imposible de sostener. Palabras suaves, pero pesadas, se acumulan, como polvo, y Nicola no responde, no discute, no intenta convencer, porque no sabe cómo traducir lo que ve a un lenguaje que otros acepten, y así, se repliega, poco a poco, sin anuncio, sin ruptura visible, simplemente, deja de aparecer. Los laboratorios se vuelven más pequeños, más silenciosos, las máquinas, menos numerosas, pero su mente, sigue, siempre sigue, incluso más intensa, más profunda, empieza a explorar ideas nuevas, frecuencias, resonancias, comunicación sin cables, energía que no solo alimenta máquinas, sino información, señales, mensajes, conceptos que aún no tienen nombre, que el mundo tardará décadas en comprender, pero aquí, no hay recursos, no hay apoyo, solo visión, y eso no basta. Inhala, el aire de la ciudad vuelve, pero ya no es el mismo. Antes era promesa, ahora es distancia. Nicola camina por Nueva York otra vez, pero esta vez, nadie lo reconoce, nadie se detiene, nadie escucha, y en medio de esa multitud, se vuelve invisible, no porque haya cambiado, sino porque el mundo ha dejado de mirar en su dirección. Respira, siente esa soledad, no dramática, no ruidosa, sino constante, como un fondo que nunca desaparece, y aún así, hay algo que no se rompe, una chispa, pequeña, pero persistente, porque aunque todo se detenga afuera, dentro de él, la electricidad sigue hablando, sigue susurrando, sigue mostrando, como si no dependiera del éxito, ni del reconocimiento, ni del mundo, como si su propósito no fuera ser entendido, sino existir. Y en ese silencio, en esa desconexión, Nicola se acerca a algo peligroso, algo que siempre ha estado ahí, pero ahora se vuelve más claro, más intenso, más solitario. La línea entre genio y aislamiento, y está a punto de cruzarla. Escucha, la ciudad sigue moviéndose, siempre lo hace, carros, voces, luces que se encienden y se apagan. Pero para Nikola Tesla, todo eso ocurre, como detrás de un vidrio, lejano, atenuado, casi irreal. Respira, estás en una habitación pequeña ahora, un hotel, nada lujoso, nada memorable. Solo una cama, una mesa, una ventana que deja entrar una luz gris, difusa. El aire es seco, tiene un leve olor a papel, a tela antigua, a tiempo detenido. Nikola está sentado, recto, inmóvil. Sus manos descansan sobre sus rodillas. Sus dedos apenas se mueven. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pero ahora, no es solo un hábito, es una necesidad. El mundo exterior ya no ofrece estructura, así que la crea, dentro, con rituales, con patrones, con repeticiones que le devuelven control. Inhala, sus ojos están abiertos, pero no miran la habitación, están en otro lugar, como siempre, pero ahora, ese lugar ha cambiado. Antes, era claro, ordenado, luminoso, ahora, es más fragmentado, más intenso, más invasivo. Las imágenes llegan sin ser llamadas, no esperan, no obedecen como antes, son más rápidas, más densas, como una tormenta constante, que no se disipa. Nikola parpadea, lento,
como si cada movimiento requiriera más esfuerzo. Y entonces, se levanta, camina hacia la ventana, la abre, el aire frío entra, golpea su rostro, lo ancla, por un momento, respira, las luces de Nueva York parpadean a lo lejos, esa misma electricidad, que la ayudó a liberar, ahora, lo rodea, pero no le pertenece, nunca le perteneció, y tal vez, nunca quiso que fuera así, porque su visión, no era iluminar ciudades, era algo más profundo, más radical, más libre, pero el mundo, eligió otra cosa, eligió control, estructura, negocio, y él, quedó fuera de ese sistema, no por incapacidad, sino por incompatibilidad. Respira, y en ese reconocimiento, hay algo curioso, no hay rabia, no hay resentimiento, solo, aceptación, silenciosa, como si siempre hubiera sabido, que este sería el precio. Vuelve a la mesa, se sienta, toma un cuaderno, escribe, no mucho, no constantemente, pero cuando lo hace, las ideas siguen siendo claras, profundas, adelantadas. Habla de comunicación inalámbrica, de transmisión de información, de máquinas que responden a señales invisibles, conceptos que el mundo aún no puede sostener, pero que, algún día, serán cotidianos. Inhala, porque incluso en este estado, su mente no se detiene, no se apaga, solo, cambia, se vuelve más interna, más aislada, más, suya, y en esa profundidad, encuentra compañía, no en personas, sino en patrones, en números, en estructuras invisibles que nunca lo traicionan, que siempre responden, que siempre encajan, y así, mientras el mundo avanza sin él, mientras su nombre se diluye, mientras sus logros son usados, pero no recordados, Nikola permanece, silencioso, observando, escuchando, como lo hacía de niño, pero ahora, sin nadie alrededor, sin testigos, sin interrupciones, solo él, y ese lenguaje invisible, que nunca dejó de hablarle, y es en ese silencio final, donde comienza, su verdadero legado. Capítulo 4, el susurro eléctrico que nunca se apagó. Escucha, no hay prisa aquí, el tiempo, ya no empuja, se desliza, lento, suave, casi imperceptible. Estás en una habitación alta, tranquila, en el Hotel New Yorker, año 1943. La ciudad sigue respirando afuera, pero aquí dentro, el aire es distinto, más ligero, más contenido, como si todo estuviera en pausa. Inhala, siente ese olor tenue, tela limpia, madera antigua, un rastro casi invisible de electricidad, como después de una chispa lejana. Exhala, la luz entra por la ventana, no invade, no molesta, se posa, sobre la mesa, sobre la silla, sobre el rostro de Nikola Tesla. Está sentado, recto, pero sin esfuerzo. Su cuerpo es delgado, frágil, como si el tiempo lo hubiera afinado, en lugar de desgastarlo. Respira, sus ojos están abiertos, pero no miran objetos, no siguen movimiento, observan algo más profundo, como si aún estuviera viendo capas invisibles del mundo. Sus manos descansan, pero si prestas atención, hay un leve movimiento, casi imperceptible. 1, 2, 3. 1, 2, 3. El patrón sigue ahí, no como hábito, sino como refugio, como lenguaje interno, como una forma de ordenar lo que ya no necesita orden. Inhala, porque algo ha cambiado. Ya no hay urgencia, no hay necesidad de demostrar, no hay lucha, solo presencia. Nikola gira ligeramente la cabeza, mira hacia la ventana. Las primeras luces de Nueva York comienzan a encenderse, una, luego otra, luego muchas, como si el mundo respirara electricidad, y en cada punto de luz, hay un eco, un reflejo silencioso, de algo que él ya comprendía, mucho antes. Pero no sonríe, no hay orgullo, no hay nostalgia, solo reconocimiento, como si observara algo inevitable, algo que siempre supo que ocurriría. Respira, el sonido de la ciudad llega amortiguado, lejano,
como si atravesara capas de aire, antes de tocar esta habitación. Un coche, una voz, un paso, todo suavizado, todo distante, y en ese silencio, hay espacio, espacio para recordar, no con palabras, sino con sensaciones. El campo, la tormenta, el primer relámpago, la mente llena de luz, todo sigue ahí, no como pasado, sino como presente continuo, como si su vida no fuera una línea, sino un círculo. Inhala, y entonces, un sonido rompe suavemente el aire, un aleteo, ligero, preciso, la ventana está entreabierta, y algo entra, una paloma, blanca, silenciosa, se posa con naturalidad, como si conociera el lugar, como si hubiera estado aquí, muchas veces. Nicola la mira, y en su mirada, hay algo distinto, más cálido, más cercano, como si en esa presencia simple, encontrara una forma de compañía, que no requiere explicación. Extiende la mano, despacio, sin intención de controlar, solo, de estar, y en la avenida, se acerca, sin miedo, respira, porque en ese instante, todo lo complejo, desaparece, no hay teorías, no hay sistemas, no hay visiones que deban materializarse, solo, un momento, silencioso, completo, real, y sin embargo, incluso aquí, incluso en esta calma, su mente sigue activa, no con esfuerzo, sino con fluidez, como un río que ya no necesita dirección, ideas aparecen, frecuencias, ondas, energía moviéndose sin límites, pero ya no hay urgencia por construirlas, porque tal vez, ya no es necesario, tal vez, el mundo ya está empezando a hacerlo, por él. Escucha, el tiempo, casi no se percibe, como si cada segundo, se estirara suavemente, antes de desaparecer. En el Hotel New Yorker, la habitación permanece en calma, nada cambia, y, sin embargo, todo está llegando a su forma final. Respira, Nikola Tesla sigue sentado, la paloma, aún cerca, inmóvil, confiada, como si ambos compartieran, el mismo ritmo. Inhala, el aire entra, lento, sale, aún más lento, como una marea, que ya no busca regresar. Exhala, sus ojos, ya no recorren la habitación, no observan la ciudad, no siguen la luz, ahora, están quietos, profundos, como si miraran, hacia adentro, muy adentro, y en ese espacio, no hay ruido, no hay imágenes caóticas, no hay tormentas. Solo, orden. El mismo orden que buscó toda su vida, pero ahora, sin esfuerzo, sin necesidad de imponerlo, como si finalmente, lo hubiera encontrado. Respira, sus manos ya no se mueven, el patrón se detiene. 1, 2, 3, se disuelve, porque ya no hace falta, porque todo está alineado, y en ese instante, no hay fracaso, no hay pérdidas. No hay torre incompleta, no hay incomprensión, solo totalidad, como si cada experiencia, cada visión, cada noche sin dormir, hubiera sido parte de algo mayor, algo que no necesitaba ser entendido en su momento, solo vivido. Inhala, las luces de Nueva York siguen brillando afuera, constantes, silenciosas, y cada una, es un eco, un reflejo, una extensión de lo que él imaginó. Sin reconocimiento, sin crédito visible, pero presente, en todas partes. Exhala, y entonces, sucede, no como un evento, no como un final, sino como una transición, suave, como una onda que se desvanece, sin romperse. Nikola, se va, sin ruido, sin anuncio, como vivió muchas de sus ideas, invisible, pero persistente. Respira, el tiempo continúa, siempre continúa, la ciudad no se detiene, las luces siguen encendiéndose, las máquinas evolucionan, las señales atraviesan el aire, cada vez más rápidas, más complejas, más invisibles, y sin embargo, más cercanas a lo que él vio, que nunca. Inhala, hoy, ahora, en este mismo instante, estás rodeado de eso. Ondas que no ves, frecuencias que no sientes,
energía que viaja, sin que la percibas, exactamente como imaginó, exactamente como entendió, cuando nadie más podía. Exhala, y aquí es donde todo regresa, a esa noche, a Colorado Springs, a ese instante en que un hombre se quedó inmóvil, escuchando, mientras la electricidad hablaba. Tal vez nunca estuvo intentando controlarla, tal vez nunca quiso dominarla, tal vez solo estaba aprendiendo a escucharla mejor que nadie. Y ahora, si te quedas en silencio, si respiras lento, si sueltas el ruido por un momento, puede que notes algo muy leve, muy sutil, un zumbido, un ritmo, una presencia constante que siempre ha estado ahí. No viene de fuera, ni de dentro, sino de ambos. Y ese es el verdadero legado, no la máquina, no la torre, no la luz, sino la capacidad de percibir lo invisible. Así que ahora, antes de dormir, escucha, porque ese susurro nunca se apagó, y quizás nunca lo hará.